Y quiero darle gracias a Dios porque aunque el pastor tomaba parte de mi introducción y le decía a David, estaba hablando cosas que yo iba a hablar, pero no es bueno, es bueno volver a hablarle estas mismas cosas nuevamente. Palabras también de Pablo en algún momento, pero quiero darle gracias a Dios por estar en este lugar. Esta iglesia en el año 2019 me acogió como un misionero que iba a plantar, con la idea de plantar una nueva iglesia en Tuinucú. El que no me conoce, mi nombre es Yosmani, el pastor lo anunciaba, y en cuanto estábamos cantando esta última canción, que para mí es una canción que habla mucho a mi vida y me demanda mucho, y me exhorta y me alienta y todo, pero quiero darle gracias a Dios por estar acá nuevamente. Hacía el año pasado, en agosto, no había podido estar acá frente a ustedes predicando. Me disculpan si se me va algún, como decimos los cubanos, algún gallo. Tengo un problema alérgico y después de mi ingreso son más agudos. Pero nada, estamos acá en esta mañana y como decía el pastor, vamos a comenzar una pequeña serie con algunos textos basados en esta carta de Pablo a los Filipenses. Y esta carta precisamente está escrita a una iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Una iglesia que Pablo no fue a predicar muy bien planificado, como a veces nosotros nos planificamos, sino que el Señor le hizo ver una visión y en esa visión le mostró un varón, a un hombre de Macedonia que le rogaba que fuesen allá a ayudarle. Y verdaderamente esto, el que quiera leer más a profundidad, puede ver cómo comenzó esta iglesia, cómo posiblemente Pablo no tenía idea de hacerlo y Dios le hizo ir allá, y cómo comenzó esta iglesia con un grupo de mujeres bien reducido. Eso se parece a nosotros también. Muchas veces nuestras iglesias comienzan con un grupo de mujeres tratando de seguir acompañándose. Pero Pablo, ahí en Filipos, junto a Silas, después de la historia, ustedes la pueden leer, fue acusado de algo que iba en contra de las leyes y costumbres de ese lugar, y automáticamente fue a un juicio que no estuvo bien claro, y fueron presos. Y ahora lo que voy a decir, si todos lo conocen, la famosa historia del carcelero de Filipos, ¿verdad? Donde él y toda su familia creyeron en el evangelio después que se lo predicó Pablo juntamente con Silas. Y esta iglesia que verdaderamente estaba en este lugar, estaba tratando siempre, aunque fuese pequeña, de colaborar con Pablo precisamente en asuntos económicos. Y verdaderamente no lo hizo una vez, sino que lo hizo varias veces. Y Pablo en esta carta está escribiéndole a esa iglesia, la cual amaba tanto. Él en ese momento se encontraba preso, pero le estaba hablando o escribiendo una carta a una iglesia la cual tenía una estrecha relación. Quizás toda la historia le fue ayudando para ello. Y cómo ver a estos hermanos crecer precisamente en aquellas cosas que estaban, como decimos el buen cubano, a la vista. Y vamos a leer. Les invito a buscar Filipenses, capítulo 1, el verso 3 al 11. Filipenses 1, versos 3 al 11. Nos ponemos en pie para reverenciar su palabra y vamos a leerla para adorarle en esta mañana y continuar haciéndolo ahora por medio de ella, y que Dios pueda edificarnos. Dice así la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra participación. Son palabras de otra, disculpen, quizás ustedes en Reina Valera puedan ver palabras un poco diferentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones,
rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Padre, hoy podemos estar en este lugar para adorarte y suplicarte, Dios, que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, que tu palabra impacte nuestro ser y que, Padre, podamos ponerla por obra para que también otros puedan conocerla cuando la prediquemos y la vivamos para mostrar que somos tus hijos. Perdona nuestras faltas, perdona, Señor, cualquier insuficiencia nuestra, pero, Señor, queremos ser fieles a tu palabra al exponerla y al vivirla, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y en esta mañana tenemos una verdad. Y es una verdad que usted puede aprenderse muy fácil, no es muy larga. A veces hay algunas un poco más largas, un poco más cortas, pero es condicionante y es muy fácil de aprender. La verdad de este texto en esta mañana nos dice que si Dios ha comenzado la buena obra en nosotros, abundemos en frutos de justicia. Hermano, si Dios ha comenzado la buena obra en nosotros, abundemos en frutos de justicia. Hermanos, este texto lo hemos dividido en dos sesiones. El primer punto lo vemos del verso 3 al 8, donde podemos ver que Dios es el que perfecciona. En este punto 3, precisamente viendo que Dios es el que perfecciona, vamos a ver en esta oración que está haciendo Pablo, porque no solamente Pablo está escribiendo esta carta como algo de ese momento, sino algo que él está practicando a diario, y es una oración que él hace por los filipenses. Y del verso 3 al 5 podemos ver la respuesta de por qué Pablo está orando. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, en estos versos, aquí vemos a Pablo que está orando por estos hermanos, pero es una oración de acción de gracias. Es una oración que Pablo está dando gracias al Señor, porque en todas sus oraciones, siempre que se acuerda de ellos, ora por ellos con gozo. Imagínate el contexto de Pablo. Les decía ahorita Pablo preso, pero les decía esto, hermano: yo cuando me acuerdo de ustedes, yo oro y oro con mucha alegría. Yo oro tan gozoso por ustedes, aún en mi condición. Hermano, pero él precisamente oraba con gozo por aquellos que han sido participantes con él en el Evangelio. Hermano, para Pablo precisamente la oración por estos hermanos no era algo seco o por salir del paso. No era que Pablo estaba orando, sí, me toca orar por los hermanos del entronque de Guasimal. Ya, y un rezo, la repetición de la misma oración constante. No, Pablo oraba agradeciendo a Dios, dando gracias y muy alegre, extremadamente gozoso por estos hermanos. Pablo lo hacía con gozo.
Al parecer, Pablo quería mostrar a estos hermanos que el gozo no dependía precisamente de sus circunstancias, sino que es algo que produce el Espíritu Santo que mora en el creyente. Hermano, es provechoso para nuestras vidas no solamente orar por nuestros hermanos, sino cuando vayamos a orar, debemos de orar sintiendo gozo por aquellos hermanos que trabajan y viven para la gloria de Dios. ¿Cómo a veces son nuestras oraciones? A veces vemos quizás una iglesia que florece, o vemos a alguien que el Señor le ha dado de alguna manera oportunidades de trabajar en áreas, y nuestras oraciones a veces no son con gozo. A veces vemos un hermano que ha sido prosperado en algo y nuestras oraciones a veces no son con gozo. Aunque precisamente ese no es el tema específico acá, yo sí quiero decirles algo, hermano. Y es una pregunta. ¿Cómo estás orando por tu hermano? ¿Cómo estamos orando por nuestros hermanos? ¿Lo hacemos con gozo? ¿O lo hacemos por una motivación que no tiene como resultado la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Lo hacemos por una motivación que no viene de Dios? Hermanos, ¿cómo estamos orando? Oremos con gozo por nuestros hermanos, ya que el gozo es una característica evidente de la actividad del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y el verso 5 encontramos la respuesta de la pregunta que hice al principio. Hermanos, en el verso 5 nos está diciendo por qué Pablo está orando. Pablo está orando por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está orando y dando gracias por esta iglesia que desde el principio está mostrando comunión en el Evangelio. Hermano, la palabra comunión, por eso ahorita dije otra palabra porque estaba conectado con la otra traducción y la saqué. Hermano, la palabra comunión acá en este texto está hablando de algo como asociación, como participación, como colaboración de alguna manera. Y estaba haciendo entonces esta iglesia una colaboración, una asociación, una participación en la obra del ministerio. Esta iglesia deseaba y practicaba desde el primer día con Pablo esto de colaborar con él en la expansión del Evangelio. Esta iglesia no era una iglesia que estaba pasiva, ni una iglesia que estaba esperando, hermanos, pueden mandar una ofrenda a Pablo que tiene necesidad. No, era una iglesia que precisamente estaba tratando siempre de colaborar y hacerlo con entusiasmo. Querían precisamente colaborar en la obra del Evangelio. Iglesia Antorcha de Salvación, vivamos precisamente anhelando siempre participar constantemente en la expansión del Evangelio. Hermanos, no seamos como aquellos que lamentablemente en un tiempo de su vida quizás hicieron algo por el Evangelio. Quizás hicieron algo por el Evangelio en una etapa al principio con un fervor tremendo. Y a veces hasta se llenan de orgullo y dicen, porque yo cuando era no sé en qué lugar, no sé qué tiempo, no sé cuándo. A veces lo escuchamos. A veces nos atrapamos nosotros mismos diciendo, mira cómo yo colaboraba en cualquier cosa. Cómo yo trataba de tener esa comunión, esa participación en el Evangelio con toda mi iglesia y quizás con otros más. Hermano, si hoy no estás participando como al principio, te invito a volver a practicar y a participar en el Evangelio con esta práctica. Hermano, acerquémonos a alguien, quizás podamos acercarnos a nuestro pastor y decirle, oren por mí, yo quiero participar en la obra del ministerio aún más. Yo quiero colaborar de alguna manera. Yo quiero tener quizás esta comunión que tiene la iglesia de Filipos. Hermano, pero recuerde, siempre hacerlo para la gloria de Dios. Del verso 7 al 8 precisamente está Pablo acá
hablando en esta misma oración que continúa Pablo haciendo por estos hermanos, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo han participado con Pablo en el Evangelio? Hermanos, Pablo continúa orando y expresando su amor con esta iglesia cuando dice: por cuantos tengo en el corazón. Otras traducciones dicen: por cuanto los amo. La palabra corazón a veces la cambian por amor excesivo. Porque Pablo está recordando precisamente sus colaboraciones y describe en el verso 8 que los ama en el amor de Cristo. Este es el amor que debe caracterizar a cada uno de nosotros. El amor que viene de Dios mismo para aplicarlo hacia los demás. A nosotros no nos puede caracterizar un amor con condiciones. Y a veces tratamos. Y Pablo decía, acá no está diciendo yo los amo porque hayan esto, sino que yo los amo por medio de Cristo. Yo no los amo porque me hayan dado nada. Yo los amo por medio de Cristo. Hermanos, estos hermanos en Filipos fueron de gran ayuda y consuelo precisamente para Pablo. Estos hermanos de Filipos, esta iglesia, sirvieron a Pablo en su ministerio y en sus prisiones, colaborando con él, no una vez, sino varias veces. Buscamos el capítulo 4, precisamente en el verso, vamos a leer algunos versos. Dice el verso 10, Pablo escribiéndole aún a estos hermanos en el capítulo 4 de esta misma carta, y dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pero en el verso 14 precisamente continúa hablando de todas estas maneras de que estos filipenses, estos hermanos de esta iglesia, colaboraron con él, y dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y habéis también vosotros, oh filipenses, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, esta iglesia es una iglesia que no colaboró una vez y dijo: bueno, ya, nosotros ya cumplimos con Pablo una vez, le mandamos un dinerito, una ofrendita, una ayudita de cualquier manera que se exprese, y verdaderamente esta iglesia lo hacía muchas veces. Dice en el verso 14, dice que, el verso 16, el verso 14, 15 y 16, precisamente están diciendo que ellos lo habían hecho una y otra vez también. Hermanos, esta iglesia lo hacía una y otra vez. Una y otra vez. Esta iglesia, podemos decir hoy, esta iglesia lo hizo con Pablo, hoy nosotros lo podemos hacer con muchos hermanos necesitados. Hoy mismo tenemos y precisamente podemos animarnos unos a otros a colaborar con las necesidades del hermano que tienes a tu lado, quizás que vive más cerca de ti, o aquel que tú ves que tiene algún tipo de necesidad. Podemos ayudarle de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su escasez, de acuerdo a nuestras posibilidades, y colaborar con él también. Hermanos, por ejemplo, hace poco pasaron 2 ciclones, uno por oriente y uno por occidente. Ya nuestra iglesia mandó una ayuda a oriente, se está tratando de mandar una ayuda
de algunas cosas que ustedes mismos han traído para colaborar. Esperamos que podamos hacerlo. Esperamos que podamos llevar estos donativos a estos hermanos. Hermanos, esta iglesia nos da el ejemplo de colaboración que podemos nosotros practicar a diario. Hermanos, amemos a nuestros hermanos en el amor de Cristo. Practiquemos y participemos precisamente en la colaboración con nuestros hermanos necesitados. Colaboremos en el Evangelio. Mostremos el amor que viene de Dios. Hermanos, colaboremos con aquellos precisamente que están dedicados en el servicio de la obra de Dios. Colaboremos y ayudemos a aquellos que verdaderamente hoy están en grandes necesidades. Podemos hacerlo como la iglesia de Filipos. Quizá usted no pueda suplir toda la necesidad, pero la iglesia puede colaborar con aquellos hermanos necesitados. Yo me gozo porque esta iglesia, desde que vine acá, eso es algo que esta iglesia hace. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero les exhorto a continuar haciéndolo. No una vez, sino como Pablo dice de los filipenses, una y otra vez. Una y otra vez. Hermano, ¿cómo has participado y estás participando precisamente en el Evangelio? ¿Cómo tú hoy estás participando en el Evangelio? Esa respuesta se la dejo para que oren, para si hay algo que puedan hacer y actuar, además de orar, podemos lograrlo en nuestras vidas. ¿Qué nos está faltando para practicar y participar más en el Evangelio? Hermanos, esta oración de Pablo, si se dieron cuenta, me salté un verso. Me salté el verso 6. Pero esta oración de Pablo continúa. Y más adelante vamos a seguir. Tenía este verso 6 acá intermedio. Pero este verso 6 precisamente es algo que nos va a hablar de la razón y el convencimiento de Pablo y de estos hermanos. Hermano, dice el verso 6, y es un verso muy famoso, lo hemos usado mucho. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Pablo estaba convencido que todo esto que los filipenses habían hecho era una obra de Dios en su vida. Esta era la razón por la cual ellos colaboraban con él para cada una de las necesidades que Pablo tenía en cada momento, y ellos podían suplirle. Hermanos, estos hermanos hacían esto. Hermanos, Pablo estaba convencido de que si Dios había comenzado la obra en estos hermanos, Dios mismo estaría perfeccionando su obra en ellos. Hermanos, esta obra la realiza Dios en el creyente. La realiza Dios en el creyente por medio de la predicación de la palabra. Esta obra es la obra que nos lleva a ver cómo comienza. Esta obra comienza mostrándote y enseñándote la historia que todos conocemos, que Cristo murió en una cruz y resucitó de entre los muertos. Esta es la obra del Evangelio. Cristo, precisamente, aquel que llevando una vida perfecta fue a la cruz, muriendo y resucitando de entre los muertos para dar esperanza y resurrección a aquellos que crean en Él. Aquellos que crean en Él arrepentidos de sus pecados, los cuales un día precisamente esperamos precisamente ese día glorioso. Ese día en el cual vendrá para estar con Él por siempre. Hermanos, usted y yo debemos vivir convencidos de que Dios no nos salvó y nos deja a nuestra suerte. Y la palabra suerte no es una palabra que debiéramos usar, ¿no? Pero para ponerlo bien feo, Dios no nos salva de alguna manera ese día y nos deja a la suerte. Él continúa con nosotros. Él no nos deja precisamente que el hombre trace su propio destino en ese punto. Él nos acompaña. Hermano, Él está perfeccionándonos y caminando con nosotros mientras nosotros vivimos en esta tierra para que
estemos en buenas obras, las cuales Él ya había preparado. Si usted hoy está haciendo algo es porque Dios así lo preparó. Por eso ahorita hablaba acerca de para la gloria de Dios. Es algo que Dios preparó para que ahora usted camine y ande por esas obras que demuestra quién somos. Hermano, nada podrá impedir la obra de Dios en nuestras vidas. Nada. Él comenzó y terminará su obra en nosotros ese día final. Por eso también decía ahorita, aquellos que una vez hicieron algo por el Evangelio y hoy no están haciendo nada y solamente la añoranza de lo que hicieron. Hermano, cada uno de nosotros puede hacer más en el Evangelio y vamos a estar perfeccionando nuestras vidas, o el Señor estará perfeccionando nuestras vidas hasta ese día. Hermanos, ¿estás orando con gozo por tus hermanos? Confiando en que Dios, por medio del Evangelio, nos está perfeccionando a cada uno de nosotros, cada día, hasta ese día final. Oremos gozosos, confiando en el poder del Evangelio. Usted cuando ora por alguien que está en crecimiento, a lo mejor, ay Señor, y si fulano hace esto, y si fulano no hace aquello, ore confiando de que si es creyente, el Evangelio lo va a llevar a transformarse. Porque Él fue el que comenzó la obra y Él la va a completar. Él va a ir realizando una perfección en su obra cada día. Hermanos, el poder del Evangelio es terminar. Y a veces escuchamos la palabra poder por ahí. Bueno, la palabra poder es terminar lo que el Evangelio comenzó. El Evangelio te ha salvado y su poder es que esa salvación va a continuar. Ese es el poder del Evangelio. Y el Evangelio precisamente es aquello que va a ayudarte a vivir por Él. Vivamos por ese glorioso Evangelio. Aún en medio del sufrimiento, el mismo sufrimiento no podrá impedir que vivas por el Evangelio. Incluso ese mismo sufrimiento puede ser parte del instrumento de Dios para perfeccionarte. Quizás ese sufrimiento sea el que Dios pueda usar para que pueda ser perfeccionado. Y amigo, en esta mañana que nos visitas, deseamos que tu vida pueda ir perfeccionándose también. Deseamos que vayas creciendo en el Señor. Pero quiero decirte algo. La única manera de perfeccionarte es comenzar. Y el comienzo está solamente al creer en Cristo como el Hijo de Dios, que Dios resucitó entre los muertos y que te arrepientas de tus pecados. Ese precisamente es el Evangelio que te va a ir transformando. Ese es precisamente el Evangelio que te va a ir cada día perfeccionando. No esperes perfeccionarte por tus fuerzas. Quizás estés aquí y digas, me voy a perfeccionar, no voy a faltar un domingo más. Voy a empezar a compartir cosas con los demás, como estaba diciendo el texto que esta iglesia hacía. Si no comienzas con el Evangelio, no vas a ser perfeccionado. Tus fuerzas no te salvarán. Amigo, para vivir confiados en la obra del Evangelio, tienes que creer en Él. Ven hoy a Cristo arrepentido de tus pecados y así comenzarás la obra que Dios perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nuestro segundo punto está en el verso 9 al 11. Vamos a leer lo que dice así. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, estos versos están denotando que Pablo continúa orando, pero ya no está dando gracias. Ahora Pablo comienza a pedir, a interceder ante Dios por estos hermanos.
Ya esta oración no es gracias porque ellos hacen esto. Ahora está diciéndole en la oración el anhelo de Pablo. Hermano, Pablo está orando por estos hermanos que están colaborando con él, que es fruto del evangelio en su vida, que los va perfeccionando, y ahora Pablo precisamente les está diciendo que ellos, mientras van creciendo, dice que él desea que su amor abunde aún más y más, dice el verso 9. Hermano, este deseo de Pablo es necesario en cada creyente. Este deseo de Pablo precisamente es que cada creyente debe de ir creciendo. Cada uno de nosotros debe crecer con la idea precisamente de mostrar el amor hacia Dios y hacia los hermanos. El amor del creyente no es un amor que llega y ya, no es un amor que va creciendo. Y Pablo en su oración dice, yo quiero que su amor siga creciendo. Yo quiero que su amor siga creciendo. Porque verdaderamente el amor de estos hermanos era algo inmenso, pero Pablo oraba para que siguieran creciendo. Hermano, y continúa el verso diciendo que crezcan aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No nos vamos a poner misteriosos como personas por ahí que hablan ciencia y conocimiento. No. Hermano, el amor que Pablo describe es un amor fundado en el evangelio. Y mientras más conozcamos, y esta es la idea de crecer abundar más y más en ciencia y en conocimiento, es crecer en el conocimiento del evangelio. Mientras más conozcamos el evangelio, mientras más conozcamos a ese que se humilló, a ese que vino a morir por pecadores, más podemos nosotros mostrar el amor. Porque si amamos hoy es porque Él nos amó. Hermano, no será algo emocional. El amor del creyente no va a crecer emocionalmente solamente, aunque usted puede sentirse emocionado por alguien que ama. Pero no es algo que es de circunstancias, ni por emociones momentáneas. Es algo producido por Dios mientras vamos conociendo más de Dios. Hermanos, en el verso 6, el verso 10, dice, para que aprobéis lo mejor. Hermano, ¿en qué precisamente Pablo quiere que ellos crezcan y abunden? Precisamente en que prueben lo mejor también. Hermano, cada cristiano que abunde en ciencia y en todo conocimiento, cada cristiano que busque conocer más de Dios en su palabra, y si usted quiere caminar el camino de santidad, cantábamos ahorita tu palabra o su palabra, el último himno que cantamos, es un himno que está bien descrito. Ella es la que te va a ayudar, su palabra es la que te va a ayudar en el camino de la santidad. Hermano, y aprobéis lo mejor, solamente se puede significar que podamos discernir lo correcto. ¿Cómo alguien podrá discernir lo correcto de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no conoce lo que Dios dice acerca de ese tema? ¿Cómo puedes discernir entre una cosa y la otra si no conoces qué dice Dios? Aprobéis lo mejor. Hermano, alguien que no estudie la Biblia precisamente no podrá discernir, porque no conoce para discernir de acuerdo a Dios y a su voluntad. Hermanos, con el propósito, dice al final este verso 10, que es con el propósito o con el fin y el anhelo de Pablo es que sean sinceros e irreprensibles. Desde esta manera, hermano, estamos agradando a Dios cuando intentamos ser sinceros e irreprensibles. Cuando buscamos, mientras nuestra vida va caminando, buscamos madurar en el carácter. Para ser sinceros e irreprensibles, hay que madurar en el carácter. Hermanos, qué bueno sería que pudiésemos estos versos ponerlos por obra en nuestra iglesia. Pero vamos a ver qué dice el verso 11. No solamente esto, no que abunden, no que busquen esto solamente,
sino que estén llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo. Hermano, cada cristiano tiene que vivir buscando su santidad. Cada creyente es justificado por Cristo. Cada cristiano fue justificado por Cristo precisamente. Pero necesitamos ahora, con la ayuda del Evangelio, también andar en esos frutos. Y bueno, ¿cuáles frutos? Pablo está escribiendo a estos hermanos algunos frutos. Y quisiéramos quedarnos con estos frutos de Pablo que está diciendo. Dice, andando en amor, participando en el Evangelio, acompañando a los necesitados. Hermano, acompañando a aquellos hermanos que también tienen luchas. Y mi pregunta sería, cuando hacemos algo de esto, cuando estamos abundando en frutos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para la gloria nuestra misma? ¿Lo hacemos para la gloria del pastor? ¿Lo hacemos para la gloria de la iglesia? No. Miren cómo termina el verso 11. Esto va a redundar. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, confiemos gozosos en que Dios va a terminar la obra que comenzó en nosotros. No dude por un momento. Busquemos ser irreprensibles para el día de Cristo. Él comenzó la obra.